Saben, un economista que estudió en Europa y ex guerrillero asumió la presidencia de Colombia este domingo. 47 minutos de un discurso intenso, donde había compromisos, unas cuantas promesas, deseos y también interpelaciones, tanto a políticas locales como internacionales, la droga, la paz, el medio ambiente. Mauricio Rabuffetti está en el momento justo para aclararnos un poco cómo es todo este panorama y este cambio sustantivo en un país tan determinante para Latinoamérica como Colombia. Sí, realmente es un cambio muy importante, Leo, Gaby, un cambio importantísimo para un país que tiene una enorme gravitación en América Latina. Es el primer presidente de izquierda, tal como nosotros conocemos la izquierda y la derecha, definiciones que todos entendemos. Yo les propongo ver, para empezar, parte de lo que fue el discurso de asunción de Gustavo Petro el domingo, y sobre eso comentamos después. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz. No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida. Bueno, ahí lo teníamos, a Gustavo Petro, 62 años, en su tercer intento llega a la presidencia de Colombia. Yo creo que si hay un presidente que tiene desafíos importantes en este continente, los tienen todos los que asumen la primera magistratura de un país, el cargo más importante de cualquier nación. El presidente de Colombia tiene realmente múltiples, innumerables, diría yo, frentes que atender. Es un país que es el único del continente que permanece en un contexto de conflicto armado. Se desarmó lo que era la guerrilla más importante del continente, del subcontinente latinoamericano, la guerrilla de la FARC, con los acuerdos de paz que lideró el presidente de entonces y Premio Nobel de la Paz a posteriori, Juan Manuel Santos. Pero sigue funcionando la guerrilla del ELN, siguen funcionando los cárteles de la droga. Colombia es un país que tiene un enorme déficit en el reparto, la distribución de la riqueza, con 39% de la población. Ahí vemos algunas imágenes de aquellos acuerdos de paz que se firmaron y a los que aludía Gustavo Petro, que va a continuar intentando que Colombia llegue a una reconciliación nacional. 39% de pobreza. 39% de pobreza. Me interrumpí por estas imágenes que son históricas, son tan importantes. Sí, sí. Ahí vemos a Juan Manuel Santos firmando aquellos acuerdos con Timochenko, el líder de la FARC. 70% de la riqueza concentrado en un 10% de la población, ¿no? En un 10% de la población. Él lo dijo, un país con una enorme inequidad, desafíos importantísimos en un país que además es el principal abastecedor de cocaína del mundo, y por lo tanto vaya si será importante alguna de las cosas que mencionó y que vamos a ¿Y te parece, Mauricio, que va a poder cumplir su objetivo de pacificar, ese gran objetivo que tiene, ¿no? Pacificar a su país. El principal. Pero además hay algo importante, Leo, algo importante que tenemos que destacar. No solo pacificar para Gustavo Petro, que es un ex guerrillero, él formó parte del M-19 desde fines de los 70 hasta que el M-19 se desmoviliza a comienzos de los 90, luego pasa a formar un partido político y él se integra a la vida institucional. Tu pregunta, si va a ser capaz o no de pacificar Colombia, implica no solamente llegar a un acuerdo de paz, llevar primero a la mesa de negociaciones a la guerrilla que está activa, al Ejército de Liberación Nacional y algunos grupos escindidos de la FARC que siguen en actividad en Colombia, sino también poder llevar a algún tipo de mesa de negociación, eso es lo que él se propone, a los criminales, a los dueños
del tráfico de drogas. ¿Cómo piensa hacerlo? A través de algún tipo de beneficio jurídico. Pero ¿podrá hacer esto? Es un desafío gigantesco el que está asumiendo Gustavo Petro y con lo que se comprometió a Gustavo Petro en el discurso que dio el domingo. Vos decías un discurso muy intenso, muy cargado, con muchísimas promesas, muchísimas reflexiones también, ¿no? Y te decía también interpelaciones, y yendo al tema de la droga específicamente, algo dijo contundentemente y fue: la política de drogas a nivel mundial ha fracasado, y apuntó su discurso desde varias perspectivas a Estados Unidos. Totalmente. Habló de ese cambio, contanos. Sí, totalmente. Yo creo que si hay un punto que generó expectativa de lo que dijo Gustavo Petro en el resto del mundo es cómo ve él la política antidrogas, porque recordemos que Colombia es uno de los países en donde el paradigma de la guerra contra las drogas, de enfrentar al tráfico con las armas, se instaló totalmente, ¿no? Recordemos lo que fue el Plan Colombia, sin ir más lejos. Cuando vos hablás de combate a las drogas, pensás en América Latina en dos países, esencialmente. La guerra contra las drogas en México, con todo lo que ha dejado por el camino, y la guerra contra las drogas en Colombia, con toda la gente que ha quedado por el camino. Él daba algunos números en su discurso. Ahí vemos algunas imágenes vinculadas a lo que es la producción de drogas. Pero por sobre todas las cosas, Gaby, él hizo un cuestionamiento a esa forma de enfrentar las drogas, y no es cualquiera que lo hace. No es el presidente de un país que de repente no es gravitante en esa materia, claro, que por supuesto puede innovar, como ocurrió en Uruguay, donde se innovó, por ejemplo, con la regulación del mercado del cannabis. Lo dice el presidente, repito, del país que es el principal abastecedor de cocaína, no solo de Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor, sino el principal abastecedor de cocaína del mundo. Vos me preguntabas cómo lo va a hacer. No lo sabemos todavía, no sabemos exactamente qué es lo que va a proponer Gustavo Petro en materia de combate a las drogas. Sí se sabe que pretende tener a un Estado más presente en un país donde 60 años de conflicto y la historia ya conocida de los cárteles gobernando regiones enteras hizo que el Estado estuviera muy ausente. ¿Cómo lo va a lograr? Y bueno, tratando de tener la alianza y el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de quienes tienen el uso de la fuerza para poder llevar al Estado hacia allí, pero también tratando de llevar desarrollo, acceso a servicios básicos, acceso al ejercicio de derechos básicos como la educación y la salud, en un país donde, repito, no es que lo haya dicho Gustavo Petro, lo dicen múltiples informes internacionales, el Estado en Colombia, a diferencia de lo que podemos vivir en países como Uruguay, donde el Estado está presente, lo vemos en cada rincón del país, no importa quién gobierne, en Colombia eso no pasa. Es un país enorme, con espacios recónditos, donde durante muchas décadas quienes mandaron en determinadas regiones fueron otros, no fueron las autoridades, quienes lo tenían que hacer. Tiene un desafío enorme ahí, entre otros, que tiene la pacificación, la política antidrogas y, por supuesto, tratar de llevar un poco más de igualdad a un país donde, como decías vos, Leo, me enfatizabas el número, 39% de la población de 50 millones de habitantes vive en la pobreza. ¿Qué es esto del fondo de compensación que está proponiendo? Son de esas cosas que quedan así también, sí, un poco genéricas, ¿no? Para los países que tienen soberanía sobre la Amazonia. Esto es muy interesante. Este punto es especialmente interesante porque no es la primera vez que se propone algún tipo de compensación para que los países que tienen soberanía sobre la Amazonia o Amazonía, como les guste más, la cuiden de alguna manera. Ahí hay una cuestión que podría funcionar, podría no funcionar. ¿Por qué? Precisamente por la cuestión de la soberanía. ¿Van a aceptar los países que tienen territorio amazónico las condiciones que podrían ponerle quienes eventualmente podrían financiar un fondo de esas características, un fondo para preservar este pulmón del planeta? Él se dirigió específicamente al Fondo Monetario Internacional. Le dijo, perdónennos parte de la deuda, que vamos a usar esa plata para hacer que la gente que vive en la Amazonia pueda vivir mejor y ser los cuidadores de esta parte del mundo. Si eso ocurrirá o no, se ha propuesto antes, no ha pasado. Muchos gobiernos, por supuesto, se han negado. Un ejemplo clarísimo es el de Bolsonaro en Brasil. Para Bolsonaro es una cuestión de soberanía, claramente. Petro, durante toda su campaña y durante buena parte de su carrera, se ha mostrado partícipe de
la preservación del medio ambiente, de las energías limpias, que es otro problema muy importante que va a tener, porque el petróleo es nada menos que el 4% de la explotación de petróleo, el 4% del PIB en Colombia. A ver cuánto puede avanzar Gustavo Petro en esa materia. Claro, pasa muy interesante. Él pide este fondo, pero también interpela una vez más y dice, nosotros generamos carbón y petróleo, pero no somos los que generamos la mayor parte de los gases de efecto invernadero. Son ustedes, le dice a los países desarrollados. A los países ricos. Exacto, por lo tanto, inviertan en cuidar lo que destruyen. Él habló de los países ricos. La verdad que todos los países son emisores de gases de efecto invernadero, algunos más, otros menos. Los grandes emisores, por supuesto, son los más industrializados. Naturalmente. ¿Qué va a pasar con el vínculo político con Venezuela, que estaba muy interrumpido, ¿no? Totalmente. ¿Va a reconocer el gobierno de Maduro? Es el vecino, además, ahí. Comparten mucho comercio también. Sí, va a reconocer al gobierno de Maduro, va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, cosa que Duque, su antecesor, no hizo luego de las últimas elecciones en Venezuela. Duque reconocía a Juan Guaidó, el líder de la oposición, como presidente encargado de Venezuela. Ahora, Colombia, que es un país con el que Venezuela comparte una frontera amplísima, donde hay muchísimo comercio, por supuesto, y mucho tránsito de personas, va a restablecer las relaciones diplomáticas que estaban cortadas y van a tratar de normalizar, ahí vemos algunas imágenes de la frontera común, van a tratar de normalizar las relaciones entre Gustavo Petro, un presidente democráticamente electo, y Nicolás Maduro, líder de un régimen cuya elección ha sido cuestionada por muchísimos países del mundo. Muy bien, recordemos que Petro, y esto es un dato de color, cuando era guerrillero se hacía llamar Aureliano. Todos aquellos que leyeron 100 años de soledad, el libro de García Márquez, el escritor colombiano, a quien también hizo alusión Petro en su discurso al comienzo, saben que Aureliano Buendía era el protagonista de esta obra magistral, ¿no? Lo citó y tuvo varias notitas de color, la asunción, si me dan 10 segundos, él pidió asumir junto a la espada de Bolívar, lo cual generó toda una rispidez con su antecesor, con Iván Duque, que no le quería ceder la espada. Hasta que no estuvo la espada en el lugar, Gustavo Petro no empezó su discurso. Bueno. Entre otras cosas. Gracias. Bueno, da para hablar Colombia, seguramente sigamos. Vamos a seguir, porque es un país, como dijimos, muy importante en la región y lo que pasa allí nos va a afectar a todos. Gracias.